¿Sabías que hay países que están al borde de la quiebra por una grave crisis económica, política y social? ¿Quieres saber cuáles son y qué los ha llevado a esta situación? En este video te lo contamos todo con detalle. Quizás vivas en uno de ellos y no lo sepas. Bienvenidos a Economía para Inquietos, el canal que te informa y te entretiene. Hoy te presentamos los 12 países que podrían colapsar en 2023. Empecemos. 1. Argentina. La deuda del gobierno argentino llegó a 378.000 millones en junio del 2022, un récord que equivale a 8 veces el préstamo de 45.000 millones de dólares que recibió en el 2018 y renovó en el 2022. El endeudamiento del país es un problema económico y político, y los expertos dicen que el 2023 será un año duro, pues empiezan a vencer pagos aplazados. El modelo de deuda es muy riesgoso, pues los intereses son altos. El 30% de lo que se pagará en el 2023 son intereses y el 60% son con organismos internacionales. Los años 2023 y 2024 serán los más difíciles para pagar al Fondo Monetario Internacional. El país ha incumplido antes los plazos de la deuda y ha tenido que renegociar. 2. Ucrania. Ucrania está en problemas por la invasión rusa, que sigue activa, y tendrá que reestructurar su deuda de más de 20.000 millones. En septiembre de 2023 se vencen 1.200 millones en bonos. La empresa de gas, Naftogaz, pidió aplazar la deuda por 2 años y el gobierno podría hacer lo mismo. Además, el país necesita más de 100.000 millones para reconstruir lo que destruyó la guerra. Algunos expertos sugieren que el gobierno pare los pagos de bonos con un acuerdo. No se sabe el efecto real de la guerra en la economía, ni si el gobierno podrá pagar todo en 2023, aunque dice que sí. La economía se reducirá un 35% y habrá menos cultivos y trabajadores, pues 14 millones de personas se han desplazado por la guerra. El Banco Mundial dice que Ucrania necesitará 349.000 millones para recuperarse, 1.5 veces su economía en 2021. La pobreza crecerá y puede afectar al 60% de la población. 3. Túnez. Túnez está en riesgo por su déficit presupuestario de 10% y sus altos salarios públicos. Está cerca de una crisis financiera y desde julio busca un préstamo con reformas polémicas. Las reformas incluyen congelar salarios, reducir subsidios y vender empresas estatales. El sindicato de trabajadores se resistió y convocó una huelga nacional. El país sufrió por la guerra entre Ucrania y Rusia y pidió al Fondo Monetario Internacional 4.000 millones con reformas. El sindicato dijo que las reformas causarían inconformidad y colapso social, pues bajaría el poder adquisitivo y subiría la inflación. Además, Túnez vive una crisis política desde que el presidente Zayed disolvió el parlamento y gobernó por decreto, lo que generó críticas. La guerra encareció las importaciones de cereales y combustibles que necesita el país y agravó la crisis de una década. Los tunecinos escasean de harina, azúcar y café y protestan contra el presidente, a quien responsabilizan de la situación, que empeoró desde que asumió en el 2019. 4. Ghana. Ghana pidió préstamos urgentes y su moneda perdió el 25% de su valor en 2022, con una inflación del 30%. Sus finanzas están muy débiles y enfrenta una crisis profunda. La situación viene de décadas atrás, cuando el gobierno se endeudó tanto que no pudo pagar. Entró a la iniciativa de países pobres endeudados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 2006, su deuda era de 780 millones, el 25% del PIB. Desde entonces hasta hoy, su deuda creció unos 7.000%, hasta los 54.000 millones, el 78% del PBI. Los expertos dicen que el gobierno no ha hecho una economía fuerte y depende del financiamiento externo. El Fondo Monetario Internacional dice que Ghana necesita reestructurar su deuda, limitar su endeudamiento y cumplir la ley fiscal. La crisis se agravó en diciembre de 2022 y el país suspendió el pago de algunas deudas externas, incluyendo los eurobonos porque tenían pocas reservas y recursos. También hubo protestas en las calles, lo que hizo a Ghana muy inestable.
5. Egipto. Egipto debe el equivalente del 95% de su PBI y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022. El país sufre presiones económicas desde la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los inversores extranjeros se fueron. En los últimos años, Egipto pidió 3 préstamos al Fondo Monetario Internacional, uno de 12.000 millones en 2016, uno de 2.800 millones en mayo del 2020, y uno de 5.200 millones en junio del 2020. Además de la deuda, otros problemas son la inflación y la falta de divisas. La economía egipcia ha tenido muchos golpes, pero uno de los peores fue la invasión rusa a Ucrania. Desde marzo de 2022, la moneda egipcia perdió el 25% de su valor y la inflación fue del 15%, mientras los precios subían cada día. El país está en apuros, pues importa el 80% del trigo a Rusia y Ucrania, así que el gobierno prohibió importar algunos productos. Entre los planes para recuperarse está dar incentivos para que el sector privado aporte el 65% de la economía y atraiga inversionistas extranjeros. Si has llegado hasta esta parte del video, no olvides darle un like para ayudarnos a seguir difundiendo este tipo de contenido. 6. Kenia. Kenia gasta mucho en pagar deudas y sus bonos valen poco. La deuda pública subió del 68.5% al 73% en 2 años. El país pasa por hambre por la sequía, la inflación, el clima y los problemas internos. La crisis empeoró por el COVID-19, la sequía fuerte que fue la peor en 40 años y la guerra en Ucrania. Los kenianos sufren estas crisis y muchos comen una vez al día. Hay protestas para que bajen los precios de los alimentos, que subieron por la guerra, pues el país compra granos de Rusia y Ucrania. Desde el 2008, los gobiernos kenianos han hecho un plan llamado Visión 2030 con obras grandes, lo que hizo que la deuda fuera 4 veces más, hasta casi 70.000 millones. Esta deuda en obras no ha mejorado la vida de la gente. 7. Etiopía. La economía de Etiopía se paró por la guerra civil. En 2020, el gobierno pidió que le bajaran la deuda y una ayuda de 150.000 millones para apoyar a otros países africanos que sufrieron por el COVID-19. Además de la pandemia, el país tiene desde el 2020 una guerra que ha matado a miles, movido a millones y dejado con hambre a miles. Esta guerra empezó en noviembre de 2020, cuando Abiy Ahmed llegó al poder y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray no lo quiso. La región de Tigray está muy mal desde la guerra y no tiene internet, comida ni medicinas. En este contexto, el país sigue pagando su único bono de 1.000 millones y busca que le bajen la deuda con el programa Marco Común del G20. 8. El Salvador. En agosto del 2022, El Salvador alargó unas leyes para ayudar a la economía del país y tener los precios de los combustibles bajos. Además, el gobierno invirtió dinero público en Bitcoin, una moneda que ha bajado mucho desde finales del 2021. El presidente Nayib Bukele hizo que el Bitcoin fuera una moneda legal desde septiembre de 2021, cuando también compró Bitcoins con dinero público. Esta fue una mala decisión, pues desde que compró los primeros Bitcoins hasta hoy, la moneda perdió el 67% de su valor y la pérdida fue de 70 millones de dólares. Expertos internacionales han dicho que El Salvador podría no pagar sus deudas y varios especialistas han dicho que usar el Bitcoin como moneda no fue una buena decisión. 9. Pakistán. Las reservas de dinero en Pakistán han bajado a 9.800 millones de dólares, que solo alcanzan para 5 semanas de importaciones, y la rupia pakistaní ha perdido mucho valor. El gobierno gasta el 40% de sus ingresos en pagar deudas. El precio alto de las importaciones de energía ha puesto a Pakistán al borde de una crisis, por lo que empezó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para salir de los problemas económicos. El acuerdo implica que el país recibirá 1.170 millones de dólares, pues entró a un programa con el fondo que podría darle más dinero externo. El gobierno tiene que bajar la deuda y subir los ingresos para el 2023, enfocándose en los que ganan más y protegiendo el gasto en desarrollo. El nuevo gobierno quitó los subsidios al petróleo y la energía que había dado el anterior primer ministro al final de su cargo. Además, puso un impuesto al petróleo que subirá los precios en un 70%. 10. Bielorrusia.
Bielorrusia ha recibido castigos de la Unión Europea por ayudar a Rusia a invadir Ucrania. Entre los castigos financieros están limitar el dinero de algunos bancos, prohibir las transacciones del Banco Central bielorruso y desconectar a 5 bancos bielorrusos del sistema SWIFT, una red que mueve dinero entre países. Además, se ha prohibido comprar en sectores importantes para la economía del país, como energía, potasa, transporte y materias primas. En la guerra entre Rusia y Ucrania, Bielorrusia ha sido importante. Por un lado, ha hecho reuniones entre rusos y ucranianos, pero también ha prestado su territorio para el ejército ruso. En este conflicto, se votó un cambio en la constitución bielorrusa para tener armas nucleares. Además, se ha dicho que las tropas bielorrusas podrían invadir con Rusia en una operación militar. No se sabe el nivel de daños que traerá al país esta alianza. 11. Ecuador. Ecuador tiene una crisis con protestas y un intento de sacar al presidente Lasso. Las protestas hicieron que escasee la comida, medicinas y petróleo. El gobierno bajó la gasolina, perdonó la deuda y dio fertilizantes, pero no sirvió. En la crisis, el petróleo bajó a 1.8 millones de barriles y perdió 166.4 millones de dólares. La gente protestó más pidiendo gasolina y dinero para salud y educación. Esto se complica por la deuda del gobierno, que subirá el déficit al 2.4% del PBI. El país tiene déficits desde el 2008. Los peores fueron en 2014 y 2020, más de 6.000 millones, y en el 2022 fue de 2.300 millones. La economía depende de impuestos y petróleo, pero el petróleo cambia y los impuestos no pagan los gastos, que son sueldos públicos. Para el 2023, el gobierno quiere más bonos afuera, más deuda, que fue de 74.300 millones en 2022 y 46.455 millones son deuda externa. 12. Nigeria. Nigeria gasta casi el 30% de sus ingresos en pagar deudas. Aunque el país produce mucho petróleo y es su principal fuente de dinero, estos beneficios no han llegado a gente nigeriana, que sigue siendo muy desigual. Además, el plan de transacción energética de Nigeria quitará los subsidios al combustible y subirá los precios de la energía para la mayoría de los nigerianos. El Banco Mundial ha apoyado estas medidas, aunque expertos han dicho que el aumento de precios hará más pobre al país. Se ha dicho que el mal manejo del gobierno y la economía en crisis con más deuda ha hecho que la pobreza se dispare, subiendo el costo de cosas y servicios. Otro problema grave es el robo de petróleo crudo y el mal funcionamiento de las refinerías. Los gobiernos nigerianos han pedido préstamos innecesarios y la mala economía ha hecho que mucha gente se vaya, sobre todo profesionales, lo que deja al país sin una ayuda valiosa. En este contexto, el panorama para el 2023 se ve difícil para este país africano. ¿Eres de alguno de estos países? Nos interesa tu opinión, déjala en comentarios. Si esta noticia te ha dejado sorprendido, tienes que ver la siguiente. Créame que el contenido del próximo video te dejará boquiabierto. Muchas gracias y te veo en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los videos que subimos a diario. Hasta la próxima.